Bueno, les voy a explicar un ejercicio sobre longitud de coordenadas polares, en el cual se van a trabajar los diferentes parámetros, que en el primero va a ser la fórmula de longitud de arco en coordenadas polares, el segundo es ejemplo con el enunciado, el tercero es el desarrollo del ejercicio y el cuatro el resultado final de este mismo. Principalmente se debe tener en cuenta esta fórmula para desarrollar el siguiente ejercicio, porque pues si no se tiene esta fórmula o si no es esta misma, no podríamos realizar el siguiente ejercicio, en el cual les voy a explicar la fórmula que significa. La L es la longitud del arco o propiamente de la curva que se forme al graficar una ecuación polar. ¿Qué significa R? R, bueno, el L antes de todo es como el resultado de esta longitud, porque en sí R es la ecuación polar, o sea, la ecuación que nos van a dar, ya sea como uno menos coseno de teta, 2 más coseno a la 2 de teta, se podría decir así. La parte que es la derivada, que se puede denotar de una forma que es derivada de R sobre la derivada de teta, que es igual a derivada de R respecto a teta. Y pues, como se pueden decir, A y B son los límites del ángulo, que pues B es el límite inferior, superior, y A es el límite inferior. Bueno, el siguiente ejemplo lo que quiere decir es, determina la longitud del arco de la curva dada en coordenadas polares, la cual es la ecuación polar. La siguiente es R igual a 1 más coseno de teta. Para el intervalo, o ya sea condición inicial, que teta debe ser mayor o igual a cero o menor o igual a pi. Pues lo siguiente es utilizando la fórmula de longitud del arco en coordenadas polares. Con esto vamos a hallar la longitud de esta ecuación polar. Bueno, acá es la siguiente ecuación, la que les mostré al principio. Y pues en este ejercicio lo que se va a utilizar es la ecuación polar, la cual está representada por R, que R es igual a 1 más coseno de teta, como le dije en el enunciado. Y pues en las condiciones iniciales, como estaba antes, que pues B es la condición o el límite superior, que es pi, y A es el límite inferior, se puede decir, que es Z. Bueno, principalmente, como la fórmula anteriormente nos dio, primero tenemos que derivar esa ecuación polar. Entonces, la derivada de esta se puede denotar como dr sobre d teta, o se puede simplemente colocar r y una coma arriba, que sería la derivada. Y pues la derivada de 1 es igual a 0 y la derivada de coseno de teta es menos seno de teta, que quedaría como respuesta de dr sobre d teta es igual a menos seno de teta. Listo. Entonces ahora vamos a sustituir en la fórmula la parte que se derivó de la ecuación polar, en cual quedaría de la siguiente manera, que es la longitud igual a la integral de pi a 0, la raíz de 1 más seno de teta elevado a la 2 más, entre paréntesis, que era menos seno de teta elevado a la 2 y derivada de teta. Entonces, lo siguiente que sigue es desarrollar los cuadrados. Como nos dimos cuenta en esta ecuación, al sustituir la fórmula, nos dan unos cuadrados. Entonces, al desarrollar o para que esta integral sea más fácil de resolver, resolvemos los cuadrados. El primero cuadrado que vamos a resolver es 1 más coseno de teta a la 2. Principalmente se utiliza la siguiente ecuación, que la siguiente ecuación de los cuadrados, para que sea más fácil. Entonces, la ecuación es a más b, eso está en paréntesis, elevado a la 2, que eso es igual a al cuadrado más 2 veces ab más b al cuadrado. Entonces, ya tenemos esa partecita del cuadrado, que es 1 más coseno de teta, en paréntesis, que está elevado al cuadrado, es igual. Primero que todo, a es 1 y b es coseno de teta. Entonces, según la fórmula, al reemplazar a es 1 elevado a la 2, más 2 veces a, que es 1,
por coseno de teta, que son 2 veces, más b, que es coseno de teta elevado a la 2. Y pues al desarrollar esta ecuación, o al desarrollar este cuadrado, nos da 1 más coseno de teta más coseno al cuadrado de teta. Y el otro cuadrado que nos queda, que es más sencillo, que es menos seno de teta elevado al cuadrado, es igual a seno de teta por el simple hecho de que menos seno de teta por menos seno de teta. Recordemos lo de los signos, que pues signo negativo forma positivo, y como son 2 veces, se elevan. Y al reemplazar estos cuadrados, quedaría la siguiente fórmula, en la cual vamos a aplicar el método de la identidad trigonométrica. Como se ve en la fórmula, que es longitud igual a la integral de pi hasta 0, la raíz de 1 más 2 coseno de teta, más coseno elevado a la 2 de teta, más seno de teta. Entonces, principalmente se utiliza la siguiente identidad trigonométrica, ya sea que aparezca de la primera manera o de la segunda manera. Como vemos, aparece de la segunda manera en la parte que dice 2 elevado al el coseno a la 2 de teta más seno elevado a la 2 de teta, que eso es igual a 1. Entonces, como sabemos eso, lo vamos a reemplazar en la fórmula para que sea de una manera más corta. Al reemplazarlo en la fórmula, nos damos cuenta que quedaría esa parte, que quedaría 1 más los coseno de teta más 1. Entonces vamos a sumar los dos unos. O sea, vamos a sumarlos porque pues para no dejar estas dos constantes solas. Entonces, al sumarlo, nos damos cuenta que podemos factorizar esta ecuación, ya que pues vemos que tienen un mismo dato, que es el 2. Entonces sacamos el 2 afuera, que haría 1 más coseno de teta por integral de teta. Entonces, queda una integral más sencilla. Vamos a usar la identidad de medio de ángulo. ¿Para qué? Esta se utiliza más que todo para simplificar la ecuación, para hacerlo de una manera más sencilla, para no extenderla y hacer pasos más complicados. Entonces, la fórmula que nos dio anteriormente se plantea la siguiente identidad. Ya puede ser seno, coseno, en el que cambiaría, pues, en vez de ser un coseno, sería un seno. Entonces, la siguiente identidad es 1 más coseno de teta es igual a 2 coseno a la 2, que ese es el ángulo sobre 2. O también se puede encontrar de la otra manera, que sería el coseno a la 2 por su teta sobre todo sobre 2. Entonces, ya sabiendo esta identidad, se reemplaza por, eh, por el dato que pues se dedujo, que es pues principalmente que haría de esta manera. Entonces, como vemos, el 2 se puede multiplicar. Entonces sería 2 por 2 por lo otro, que es coseno. Entonces quedaría de la siguiente manera: 4 coseno a la 2 por teta sobre 2. Y eso se reemplaza a la siguiente fórmula. Entonces, para pues simplificar esta fórmula, la vamos a reducir sacándole la raíz a esto. Entonces, como se sabe, pues la raíz de 4 es igual a 2. Entonces, la raíz de coseno a la 2 por el ángulo sobre 2 es igual a valor absoluto, ya que puede ser positivo o negativo. Y pues quedaría de la siguiente manera al sacarle la raíz. Porque digamos, puede que de un valor positivo, un valor negativo, entonces es mejor darle el valor absoluto ya sacándole la raíz. Entonces, para eliminar el valor absoluto, ¿cómo se hace? ¿Cómo se determina? Principalmente con la condición inicial que se tuvo al principio, que de teta tenía que ser mayor o igual a 0, o que de teta tenía que ser menor o igual a pi. Entonces, lo que vamos a hacer es coger ese ángulo sobre 2, intercambiarlo, que quedaría que
teta sobre 2 es mayor o igual a cero o menor o igual a pi medios. Y pues eso se dividió todo entre 2 para que pues fuera una manera más simple. Y pues sabemos que todo dividido en 2, 0 sobre 2 es igual a cero. Entonces, como vemos la condición inicial, lo que nos dice es que no puede ser negativo. ¿Por qué? Porque a este ser negativo no estaría cumpliendo la condición que nos dio al inicio con la ecuación polar. Entonces, ese valor absoluto quedaría como coseno por pi sobre 2. Y eso, al quitar el valor absoluto, se reemplaza otra vez en la fórmula. Por último paso queda resolver la siguiente integral. Entonces, como vemos, la 2 es una constante. La constante se puede sacar. Por lo tanto, quedaría longitud igual a 2 integral de pi a 0 coseno por de teta sobre 2 la deriva de teta. Listo. Entonces vamos a integrar primero antes de evaluarlos. Entonces, primero se tiene que integrar. La integral de coseno es seno. Y la integral que está o la parte interna se podría decir eso es 2. Por eso queda 2 seno. Pero esa parte, la que está en paréntesis, se deja normal. Entonces, ya al integrar, lo que nos quedaría sería la longitud es igual a 2. Entre corchetes estaría 2 de seno por eh, teta sobre 2. Eso se evalúa en pi hasta 0. Entonces se simplifica multiplicando el 2 por el 2 y se sacaría que sería 4. Entonces quedaría la longitud igual a 4, en donde sí, en donde no, digo seno de teta sobre 2 se evalúa entre pi y 0. Listo. Entonces lo que se va a hacer es restarlos para pues que se puedan evaluar. Evidentemente que del mayor al menor se restan. El mayor va primero, el menor va segundo. Por eso el límite superior era pi y el límite inferior era 0. Entonces, al reemplazar una fórmula nos quedaría de la siguiente manera. Longitud igual a 4. Sí, entre paréntesis estaría seno. Se reemplaza teta por pi, que quería pi medios menos seno, por 0. Y como se sabe que cuando se usa la calculadora, seno de pi medios es igual a 1. Es igual al... Entonces, ¿y cómo se sabe que seno de 0 es igual a 0? Entonces, la longitud quedaría como 4 por 1 menos 0. Pero al restar menos 0 da igual, entonces quedaría 4 por 1, que sería la longitud de la siguiente ecuación polar, nos quedaría como 4 unidades. Básicamente, mediante este método, la fórmula que utilizamos en coordenadas polares hace que se logre determinar la longitud de la misma curva con la ecuación polar que nos dieron al principio y con la siguiente condición. Durante este procedimiento se derivó la función polar, se sustituyó en la fórmula de longitud de arco y simplificó esa expresión con ideas trigonométricas. Y finalmente, al resolver la integral definida, se obtuvo una longitud total de 4, la longitud de 4 unidades. Y con esto, pues, gracias a esta fórmula se puede desarrollar o hallar la longitud de una curva propiamente de coordenadas polares y que no se enrede tanto. Muy buen día a todos. Hoy vamos a explorar una de las formas más elegantes de representar el espacio en matemáticas. Vamos a ver las coordenadas polares, o sea, cómo graficar en coordenadas polares. No solo aprenderemos la teoría, sino que veremos paso a paso de cómo transformar una ecuación en una figura geométrica. Para iniciar, dividiremos esta presentación en dos partes. En esta primera sección, fundamentos del sistema. Necesitamos hacer un pequeño reseteo en nuestra mente. Quiero que olviden por un momento la hoja de cuadrícula tradicional.
Vamos a cambiar nuestro paradigma de un mapa de calles de una ciudad donde caminas por cuadras, o sea, a la pantalla de un radar de un barco o un avión, donde lo que importa es hacia dónde apuntas y qué tan lejos estás del objetivo. Entremos en materia. En el plano cartesiano tradicional usamos las coordenadas x y y. En el sistema polar utilizamos la pareja r y θ. El rayo que representamos con la letra r no es más que la distancia en la línea recta desde el punto central, al cual llamamos polo o origen, hasta nuestro punto de interés. Es como medir cuántos pasos tienes que dar. Por otro lado, tenemos el ángulo θ. Este ángulo nos da dirección y siempre se empieza a medir desde el eje horizontal derecho, que llamaremos eje polar. Imaginen que están parados en el centro con una brújula. El ángulo les dice hacia qué grado deben girar su cuerpo antes de empezar a caminar. Con solo estos dos datos, rotación e distancia, podemos ubicar cualquier punto en el espacio bidimensional. Bueno, ahora vamos a poner en teoría a la práctica, vamos a graficar una función, específicamente vamos a graficar la función r igual a 1 más coseno de θ. ¿Están preparados? Nuestro primer paso es construir el esqueleto de nuestra gráfica. Para eso usamos la tabla de valores. Lo que hacemos es darle valores estratégicos al ángulo θ, típicamente usando los ángulos notables del círculo unitario. Empezamos en 0 grados. Sabemos que el coseno de 0 es 1, por lo tanto 1 más 1 es 2. Nuestro primer punto está en la distancia 2. A medida que el ángulo crece a 60 grados y luego a 90 grados, el valor de coseno empieza a disminuir. Fíjense en la tabla, a los 90 grados el coseno es 0, así que nuestra distancia se reduce exactamente a 1. Lo más interesante ocurre al llegar a los 180 grados. El coseno de 180 grados es menos 1. Si resolvemos 1 menos 1, obtenemos que es 0. O sea, es lógico. ¿Qué significa un radio de 0 grados? Significa que nuestra curva va viajando de regreso y chocando directamente contra el origen. Ahora bien, nadie quiere calcular 360 puntos a mano. Los matemáticos buscan la eficiencia y para graficar eficazmente usamos esta metodología de 3 pasos. Primero, la tabulación inteligente, escogiendo solo los ángulos que marcan un cambio importante. Estos serían pues los máximos, mínimos y cruces por cero. Segundo, y este es el paso clave de los expertos, buscar simetrías. Si entendemos la naturaleza de la función trigonométrica, podemos ahorrarnos la mitad del trabajo. Y tercero, como estamos trabajando con funciones trigonométricas que son continuas y fluidas, nunca debemos de unir los puntos en líneas rectas, usando una regla. Debemos usar trazos curvos a mano alzada para respetar la naturaleza de la ecuación. Hagamos un énfasis en el segundo paso, la simetría. Nuestra ecuación es r igual a 1 más coseno de θ. El coseno no tiene propiedad matemática muy especial, es una función par en términos simples. Esto dicta que coseno de menos θ es igual a coseno de θ. Visualmente esto significa que el eje horizontal actúa como un espejo perfecto. Todo lo que ocurre en la mitad superior de nuestro papel, de 0 a 180 grados, se va a reflejar con exactitud en la mitad inferior de 180 a 360 grados. Es como las alas de una mariposa, solo necesitamos calcular el ala de arriba y el ala de abajo sale gratis pues por la simetría. Antes de ver el resultado final, quiero asegurarme de que todos visualizan cómo se pone el lápiz en el papel polar, porque suele ser un punto de mayor confusión. El papel polar no tiene cuadritos, tiene anillos concéntricos como una diana de dardos. Si yo les pido ubicar el punto radio 1.5 y el ángulo de 60 grados, el proceso mental es este. Pónganse en el centro, no caminen todavía. Primero giren su vista hasta alinearse con la línea de los 60 grados. Una vez que están apuntando en la dirección correcta, cuenten un anillo, medio anillo más y ahí plantean el punto. Siempre es apunta primero, dispara después. ¿Listo? Y en ese majestuoso resultado, al aplicar nuestros puntos y usar la simetría, obtenemos esta figura. La ecuación general es radio igual a por 1 más coseno de θ.
donde la letra A simplemente define qué tan grande o pequeña será la figura. En nuestro caso, usamos el 1. Los matemáticos de la antigüedad la bautizaron como cardioide. La raíz de la palabra es cardía, que en griego significa corazón, la misma raíz que usamos para la palabra cardiología. Y el nombre es evidente, o sea, la forma en que la curva entra suavemente y choca en el origen a los 180 grados, creando esa punta característica y vuelve a salir, dibujando un corazón perfecto en nuestro plano. Bueno, para quienes van a enfrentarse a un examen o un proyecto graficando estas curvas, les dejo 4 reglas de oro. Determinen bien su escala antes de rayar. Decidan si cada anillo valdrá 0,5 o una unidad, acostumbrándose a graficar en sentido antihorario, que es con convención matemática estándar para medir ángulos. Tengan muchísimo cuidado con los radios negativos. Si el cálculo del radio les da negativo, significa que apunta hacia el ángulo, pero caminan de espaldas, hacia el cuadrante contrario. Y por último, usen el lápiz muy suave. Las curvas polares engañan al ojo y es normal que tengan que borrar un par de veces hasta lograr esa curva fluida y perfecta. Para concluir, quiero que se queden con esta reflexión. Las coordenadas polares nos demuestran que las matemáticas no son frías ni rígidas, son de hecho el lenguaje oculto detrás de las formas de la naturaleza. Hoy graficamos un cardioide usando puros números y obtuvimos una silueta de corazón, pero cambiando la función trigonométrica a un coseno, a un seno, perdón, o multiplicando el ángulo, este mismo sistema nos permite dibujar rosas de múltiples pétalos, caracoles de Pascal o una espiral de una galaxia. Es literalmente el arte de la precisión matemática. Y bueno, gracias, eso es todo por hoy. En este video pues explicó cómo graficar áreas en polares, longitudes y cómo graficar en coordenadas polares. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días. A continuación les hablaré acerca de un ejercicio de área entre curvas en coordenadas polares y se los explicaré brevemente. El ejercicio es el siguiente. Halle el área de la región exterior al cardioide e interior al círculo y nos proporcionan las funciones. R es igual a 1 más coseno de teta y R es igual a raíz cuadrada de 3 por seno de teta. Por la descripción es exterior al cardioide. Si este es el cardioide, la región exterior es esta. Interior al círculo, efectivamente, es esta región que estoy denotando. Iré con los siguientes pasos. El primero es hallar los límites de integración igualando radios. Esto con el fin de obtener una integral definida. A continuación veremos cómo. Segundo, resolver y simplificar. Tendremos que simplificar y resolver utilizando productos notables, identidades y factorizando. Tercero, resolver las integrales obtenidas. Una vez ya realizamos el procedimiento anterior, obtendremos unas integrales que podremos realizar de forma inmediata o con algún método de integración particular. Y después de obtener los resultados de estas, aplicaremos el teorema fundamental del cálculo para así hallar oficialmente el área. Bueno, ¿qué hice inicialmente? Como nuestro primer paso dice hallar los límites de integración igualando radios, igualé 1 más coseno de teta y raíz cuadrada de 3 por seno de teta. Aquí lo tenemos y de una vez elevé todo al cuadrado. Esto con la finalidad de simplificar esta raíz, es decir, eliminarla, y así me quedó 3 por seno cuadrado de teta en el lado derecho. Apliqué cuadrado a la raíz, se cancelaron y seno de teta al cuadrado, seno cuadrado de teta. A la izquierda, ¿qué pasa? Que tenemos 1 más coseno de teta, todo al cuadrado. Por lo tanto, aquí tendríamos que utilizar el producto notable a cuadrado más 2 por a por b más b cuadrado, siendo a 1 y b coseno de teta. 1 al cuadrado, 1, más 1 por 2, 2 coseno de teta, más coseno de teta al cuadrado, coseno cuadrado de teta. A continuación, viendo lo que obtuve, utilicé la identidad
de 1 menos coseno cuadrado de teta es igual a seno cuadrado de teta. Como aquí tengo seno cuadrado de teta, puedo reescribirlo como 1 menos coseno cuadrado de teta. Así dejando de lado izquierdo realmente la misma expresión, 1 más 2 coseno de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 3 por 1 menos coseno cuadrado de teta, donde resulta conveniente y obligatorio, de hecho, realizar distributiva más 3 por 1 3, más por menos 3 por coseno cuadrado de teta, 3 coseno cuadrado de teta, y permanece igual al lado izquierdo. A continuación, ¿qué fue lo que realicé? Igualar a cero, porque la finalidad de esto es hallar los límites de integración, o sea, despejando, y al igualar a cero podemos llegar a la forma ax al cuadrado más bx más c, y así mediante factorización o fórmula general obtener las soluciones. En este caso lo realicé y las soluciones fueron 1/2 y -1, pero las pasé a radianes, las representé en términos de pi y serían entonces teta sub 1 igual a pi tercios o teta sub 2 igual a pi. Así ya obtenidos los límites de integración, puedo proseguir. A continuación tenemos esta fórmula de área, la cual nos dice delta de área es igual a 1/2 de f de teta cuadrado menos g de teta al cuadrado, todo por d teta. Y aplicándola, pues f de teta es nuestra función de cardioide, mientras que g de teta es nuestra función que representa un círculo. Aplicándolo así y de una vez utilizando los límites ya obtenidos anteriormente, obtuve lo siguiente. Operando lo que realiza aquí, igualmente productos notables. De este lado cancelé la raíz y elevé al cuadrado el seno de teta. A continuación distribuí el menos por más menos por más menos por más menos. Y así también eliminé este paréntesis de una vez. ¿Qué hice a continuación? Aquí tengo escritas las identidades trigonométricas que utilicé, representando así seno cuadrado de teta como 1 menos coseno de 2 teta sobre 2, y representando así el coseno cuadrado de teta como 1 más coseno de 2 teta sobre 2. Utilicé identidades trigonométricas. ¿Qué hice a continuación? Denominador común, quedándome así 1/2 menos coseno de 2 teta sobre 2, menos 1 menos 2 coseno de teta menos 1/2, menos por más menos, coseno de 2 teta sobre 2, todo por d teta también, teniendo en cuenta siempre los límites de integración que encontré hace un momento. El área es igual a 1/2 de la integral desde pi tercios hasta pi de 3 medios menos 3 coseno de 2 teta sobre 2 menos 1 menos 2 coseno de teta menos 1/2 menos coseno de 2 teta sobre 2. ¿Qué dice aquí? Distributiva, propia distributiva. 3 por 1/2, 3 medios. Y aquí más por menos, menos. 3 coseno de 2 teta sobre 2. A continuación, realice las respectivas operaciones. ¿Por qué? Porque aquí obtuve valores los cuales no estaban en términos de teta. El 3 medios, el menos 1 y el menos 1 medio no se encontraban en términos de teta. Y no solo eso, sino que además se cancelaron, se anularon, debido a que 3 medios menos un medio menos un medio se puede expresar como 3 medios menos 2 medios menos un medio, así teniendo fracciones homogéneas, es decir, con el mismo denominador, y pues 3 menos 2, 1, menos 1, 0. Y obtuve lo siguiente.
Este menos 4 medios de coseno de 2 teta se debe a que tenía aquí menos 2 coseno de 2 teta, menos 3 coseno de 2 teta y menos coseno de 2 teta. También eran semejantes, los podía agrupar y operar entre ellos. Y obtuve lo siguiente: menos 4 medios, que directamente se puede simplificar como menos 2, aquí obteniéndolo, y este menos 2 permaneció igual. Aquí ya que puedo realizar factorización por factor común, ya que el menos 2 se repite a ambos lados, lo saco por fuera como factor común y a continuación lo saco como una constante. Aquí lo tengo multiplicando, lo puedo sacar afuera y quedaría entonces menos 2 medios. Y esto evidentemente es menos 1 si lo simplificamos, y nos quedaría entonces menos 1 por la integral desde pi tercios hasta pi de coseno de 2 teta más coseno de teta, todo por d teta. Esto ya directamente se puede separar, entonces lo podríamos representar como menos 1 por la integral de coseno de 2 teta de teta más menos 1 por la integral de coseno de teta de teta. Esto obviamente respetando los límites que encontramos al inicio, obteniendo así lo siguiente, lo cual podemos realizar de dos maneras, porque el primero, como se pueden dar cuenta, se realizó por sustitución, pero sin embargo el segundo es una integral inmediata. En el segundo literalmente obtuvimos una integral inmediata, haciendo la integral número 1, que es esta, que pueden ver aquí. Vemos que podemos hacer cambio de variable con 2 teta siendo u, y así al derivarlo tendríamos 2 de teta, lo cual despejando de teta sería de u medios. Y eso sería igual a 1 medio de la integral de coseno de u por du, que ya es directa. Y así deshaciendo el cambio de variable obtendríamos lo siguiente. Y para la segunda, pues integral de coseno, seno, y nuestra constante en ambos casos. Y ya finalmente obtuvimos los resultados de estas dos integrales, los unimos respetando siempre los signos, tenerlos muy presentes para evitar todo tipo de errores, y aplicamos teorema fundamental del cálculo, evaluando ambos desde pi tercios hasta pi, tal como lo dice el teorema fundamental del cálculo. Y así evalué primero menos 1 medio seno de 2 teta con pi y luego con pi tercios, restándolos. Y todo eso a su vez multiplicado por menos 1, o sea, por este signo menos. Y a eso le resté nuestro segundo valor que vamos a evaluar, primero en pi y luego en pi tercios, restándose este también. Y este fue el resultado. Realmente lo podemos hacer en calculadora y nos da este mismo resultado. Yo lo realicé en calculadora, aunque también se puede hacer de otras maneras, tal vez con conocimientos de trigonometría, etcétera. Pero realmente, viendo que podemos realizarlo en la calculadora científica, nos da este resultado que al aproximarlo es 1,229 unidades cuadradas, culminando así nuestro ejercicio.